Perfecto, bueno, en este caso entonces no se nos cerró la cámara, qué bueno, pero para efectos entonces de la grabación les cuento, acabamos de dar inicio con Joan y con Nelson acerca de este tipo de estrategias clave para optimizar la gestión de transporte, donde ellos nos contaban sobre KPIs interesantes en torno al costo, nivel de pedido, TIF, pero además de eso también nos contaban acerca de poner el cliente como centro y además entender muy bien cuál será nuestro proveedor, ya que pues dependiendo del sector, de la naturaleza, de la carga, va a ser o no prudente elegir un proveedor u otro. Con esto en mente, entonces quisiera pasar a nuestra siguiente pregunta y es, eh, entender que hoy en día vivimos en una sociedad, en un nivel de avance tecnológico donde está avanzando a 1000 por hora, donde tenemos inteligencia artificial desarrollada que nos facilita muchísimos servicios, pero me encantaría saber cómo ustedes ven que la tecnología nos ayuda y nos apalanca para hacer trazabilidad en el transporte. ¿Cuáles tecnologías ustedes destacarían que son más viables, son más utilizables y más eficaces a la hora de realizar este tipo de ejercicio de trazabilidad en el transporte? Joan, te doy la palabra y así podemos ir Alternar. intercambiando las voces, sí. Vale. Lo primero, ¿sí? Y estamos digamos, hablando a través del centro de la trazabilidad y es lógica con los códigos de barras, ¿no? Entonces, lo primero es la utilización de los diferentes códigos que se puedan identificar o se puedan utilizar para los productos. O sea, a partir desde los códigos 1D, códigos 2D, hasta, y podemos hablar de radiofrecuencia, de códigos IPC. Sí, entonces esa sería como primera tecnología, porque lo estoy llevando desde dónde. O sea, quiero tener la trazabilidad de un bien. Entonces va a ser esa primera, es a través de qué? De un código el que corresponda. Luego lo voy a llevar, ya lo monté en un camión. ¿Sí? O lo monté en un vehículo. Si yo ya lo monté en un camión, entonces ya entraría a hablar de qué, de sistemas de información. Y entraría a hablar de sistemas de información, bien sea o para la distribución o para el transporte. Entraría a hablar de DMS o de TMS según corresponda a lo que yo esté moviendo, para hacer la trazabilidad de vehículo. Ese vehículo va a tener otra tecnología que le va a apoyar. ¿Y qué es? Es básicamente GPS. ¿No? Porque voy a poder en dónde va el vehículo. Hoy ya podemos nosotros visualizar prácticamente en tiempo real dónde está un vehículo y a partir de eso, como yo estoy asociando un código, el que sea el que corresponda a un vehículo, ¿cierto? Entonces yo con el GPS puedo ver o identificar dónde va el carro que salió, no sé, desde Bogotá para Medellín y está en La Dorada, por decirlo. Entonces yo puedo ver eso. Entonces puedo estimar los tiempos de llegada para a partir de eso organizar en los lugares de recibo los tiempos para que reciban una carga. Eso sería lo primero, pero acá estamos hablando nosotros de lo que serían tecnologías básicas y estamos hablando de hace 50 años en tecnología, pero es que es necesaria y se tiene que dar esa evolución, ¿sí? O sea, encontramos Big Data, blockchain, machine learning, gemelos digitales, la inteligencia artificial, o sea, tecnología hay muchísima, muchísima tecnología, pero necesitamos es identificar realmente, así como les decía hace un momento, qué empresa de transporte es la que se ajusta a mi necesidad. Necesito saber qué tecnología, porque cuando uno habla de tecnología hay dos cosas claves que yo siempre les digo, y es un tema de cuál es el nivel de sensibilización tecnológica que tiene la organización, ¿sí? Y eso es supremamente clave, porque digo el nivel de sensibilización tecnológica. Las personas que están trabajando conmigo sí saben no tienen que ser expertos en tecnología, pero sí son compatibles con la tecnología. No todas las personas son compatibles con la tecnología. Entonces, todo esfuerzo tecnológico se va a perder en algún momento porque no estamos sensibilizados tecnológicamente. Y lo otro, que es tener en cuenta el inventario de tecnología. Y cuando hago referencia al inventario de tecnología es, oiga, ¿con qué equipos, con qué hardware estoy yo haciendo básicamente esa trazabilidad, ¿sí? De mis cargas como tal. Entonces, cuando digo, yo lo puedo hacer desde un dispositivo móvil hasta un PC o un portátil, pero son compatibles porque si yo le voy a entregar a un señor un, y lo llevo al caso más extremo, un 486, o sea, un IBM 486, yo estoy hablando de hace 40 años, para que él mire y haga trazabilidad a través del equipo y vea cómo se está moviendo la carga. No, pues estamos mal. Entonces, todo esto tiene que tener coherencia, ¿sí? O sea, qué tecnología utilizo y a partir de eso, qué requerimientos necesita esa tecnología y cómo están las personas para utilizar esa tecnología, ¿vale?
Buenísimo. Muchísimas gracias porque nos ayuda a tener una guía en medio de todo este universo y mar de muchas tecnologías que tenemos hoy a la mano, pero de verdad que es necesario entender muy bien cuál es mi estado de la empresa, cuál es mi necesidad específica para poder elegir una tecnología adecuada, ¿verdad? Nelson, me encantaría poder saber desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo has hecho tú ese ejercicio. Entender, por supuesto, la pregunta muy enfocada hacia tecnología utilizada en gestión de transporte y de trazabilidad en este caso, pero ¿cómo haces tú en la práctica ese ejercicio de elegir la mejor tecnología de acuerdo a la necesidad que tienes tú para resolver? Gracias, Paola. Y aquí voy a resaltar algo al final que Joan lo dijo y le quiero subir el volumen para que lo tengamos presente. Hoy soluciones tecnológicas en el mercado hay miles, pero miles. Como ustedes leyeron como ustedes vieron en la introducción, yo soy una persona que tiene 20 años de experiencia, eso quiere decir que ya soy un adulto mayor. Y hace muchos años vi una película que se llamaba Enemigo Público con William Smith, en donde lo perseguían y lo traqueaban con sus transacciones bancarias. En ese momento uno decía, esto es magia. Hoy en día no, hoy en día no es magia. Hoy es tecnología al alcance de la mano con soluciones económicas, ¿cierto? Hoy no se necesita tener una gran inversión para poder decir, no, es que la trazabilidad de mi producto me cuesta un montón. Por eso me apalanco en lo que dice Joan, que es fundamental. Tengo que buscar la solución en tecnología y traqueo que en lo que me cuesta lo repague, porque al final yo tengo que hacer esto rentable. Lo que sí no podemos dejar de hacer es saber en dónde está mi pedido. No puedo dejar de traquear. Si yo no traqueo, al final puedo perder una venta. Si pierdo una venta, pierdo un cliente. Si pierdo un cliente, realmente estoy perdiendo como compañía. Entonces, al final, lo que te decía, hoy nosotros, pues nosotros, yo soy Pollos Bucanero. Hace poco incluso les doy la cuña, lanzamos una campaña de trazabilidad que cuando ustedes vayan, que espero vayan y compren Pollo Bucanero, van, tenemos un código QR, usted escanea ese código QR y él le cuenta qué pasó con ese producto que usted tiene en la mano, ¿cierto? Eso es un desarrollo que requirió un esfuerzo, pero no es algo que hoy en día yo diga definitivamente esto es una inversión gigante. Vuelvo y les digo, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una torre de control, nosotros tenemos una solución de tecnología en la cual al momento en que yo entrego el pedido me dice que se lo entregué a Paola, que se lo entregué yo, cuándo se lo entregué, de todo el pedido, cuánto le entregué y eso yo lo puedo traquear, ¿cierto? Y lo puedo traquear en tiempo real y puedo tener la información para hacer un feedback al cliente y a mi equipo comercial para poder entender si tenemos oportunidades de hacer una gestión adicional para poder empujar todo lo que yo monté sobre un camión. Entonces, pues les digo, hoy hay miles de soluciones económicas, ¿cierto? Tú puedes buscar un ERP, ¿cierto? O un WMS o un TMS robusto, pero realmente hay soluciones al alcance de la mano que te van a poder brindar la solución que necesitas para saber en dónde está tu pedido y poder con eso anticiparte a cualquier novedad que podamos tener en el día a día que está fuera de nuestro control. Entonces, para cerrar la pregunta, Paola, yo te diría es, tenemos siempre que identificar cuánto estoy dispuesto yo a invertir, que esa inversión tenga un repago. Lo que no puedo dejar de hacer es de hacerle traqueo a mi pedido. Eso hoy en día, si no lo estoy haciendo, definitivamente estoy saliendo del mercado. De acuerdo contigo, muy importante además y muy asociado a poner el cliente en el centro, ¿no? Entonces, si no sé dónde está mi pedido, si no sé en qué punto está el producto que le voy a entregar a mi cliente, pues es muy difícil poderle entregar el mejor servicio. Entonces, muchísimas gracias, Nelson, también por contarnos acerca de esa aterrizada que nos das acerca de saber cuánto estamos dispuestos a invertir y que además sea rentable para la operación que estoy realizando.
Nelson, me encantaría saber qué medidas concretas y accionables pueden implementar las empresas que hoy nos acompañan, empresas MIPIMES, para reducir su huella de carbono, para promover prácticas más ecológicas, vistas, por supuesto, desde la gestión de transporte. Mira, en un overall, digamos, nosotros prácticas que tenemos como compañía es, apostamos a movimiento multimodal. Nosotros hoy en día estamos bajando carga desde Barranquilla en barcazas. Realmente eso disminuye mucho la huella de carbono. Todas las materias, gran parte de las materias primas que importamos las bajamos en barcazas desde Barranquilla hasta Barranca. Entonces ahí nosotros buscamos con ese transporte multimodal impactar huella de carbono. Hicimos una apuesta también sobre transporte primario a gas, o sea, transporte pesado a gas. Ahí también hicimos un impacto en huella de carbono. Sin embargo, fuimos uno de los pioneros en apostarle a esa tecnología y realmente tuvimos muchas lecciones aprendidas. Hoy en día eso ha evolucionado. Nos costó un montón, quiero decirlo, nos costó un montón. Pero realmente vale la pena hacer la apuesta. Nosotros como compañía, Bucanero es una compañía de la empresa Cargill en donde apuesta mucho el tema de sostenibilidad. Entonces ahí apostamos en eso. Y hoy lo que estamos desarrollando con nuestros aliados de última milla es buscar en algunos de las atenciones a nuestros clientes, en donde se requiere un tipo de vehículo más pequeño, apostando a soluciones de movilidad eléctrica. Eso es lo que nosotros hacemos. Obviamente nosotros somos compañía de alimentos, todos nuestros montacargas dentro de nuestras operaciones bajo techo son eléctricos, ahí disminuimos huella de carbono. Y lo otro, pues que al final tenemos que buscar también nosotros buscando sostenibilidad como compañía, es cómo hacemos que nuestros aliados desarrollen toda su flota y apalancados en lo que está pasando hoy con el CICETAC, hagan una renovación de flota para que realmente disminuyamos todos ese impacto de huella de carbono que tenemos, el compromiso global de poderlo hacer. Buenísimo, ¿no? Pues ustedes al ser pioneros en aventurarse a utilizar transporte a gas, nos encantaría escucharlos si en algún momento comparten su experiencia y aprender de esas lecciones aprendidas para que podamos aprender todos. Pero además de eso, y resalto mucho lo que acabas de mencionar acerca de apalancarse con aliados estratégicos y también cómo ayudamos a nuestros aliados a moverse y a direccionarse también hacia reducir su huella de carbono y por ende, pues la huella de carbono de toda nuestra red. Entonces, muy interesante, muchas gracias, Nelson. Y de hecho, ya que lo pienso, con eso abordamos ese tercer nivel de medición de huella de carbono que en muchísimos casos es tan complicado de llegar a impactar. Muchas gracias, Nelson. Y ahora moviéndonos un poco más hacia métricas, indicadores, me gustaría saber, Joan, qué métricas o indicadores logísticos no pueden faltar. Al inicio hablábamos de unos muy específicos como el OTIF, como el nivel de servicio, pero me gustaría saber si hay algún otro que tú consideres que es infaltable y que tanto deberíamos medirlo, con qué periodicidad, también cómo podemos hacer para medirlo, si nos quieres contar un poco más sobre esa experiencia que tú has tenido en estos más de 20 años que has estado participando en este sector. Bueno, hay algo y lo voy a llevar de la siguiente manera. Lo primero es la participación del costo logístico sobre el valor de venta, ¿sí? Eso es supremamente clave. Y posterior, ¿qué es lo que se hace? Dentro de ese costo logístico, ¿cuál es la participación del transporte? En Colombia, marco general, ¿sí? Voy a traer datos incluso de nuestra última reunión en Lógica cuando nos estaban exponiendo básicamente los resultados de desempeño logístico y que ahí, entonces estamos hablando de que la participación, marco general, lo aclaro para todos los que están participando en el evento, el marco general es que estamos entre el 8 y el 12%. Eso va a variar dependiendo de la compañía, el producto, bueno, son varias cosas, ¿sí? Pero eso es marco general. Entonces, si yo estoy dentro del 8 o del 12% sobre el valor de venta, entonces cuando compro una botella de agua, la participación del costo logístico va a estar entre 160 a 240 pesos más o menos, aproximadamente.
Esa es la primera. Ahora, como estamos hablando del transporte y estoy entregando ese pedido, entonces, ¿cuál es la participación de esos 160, o sea, de esos 160 pesos o 240 pesos? ¿Qué participación tiene el transporte y la distribución? Uno habla también marco general, y es que ese es casi que el 50% de lo que le corresponde a transporte y distribución. Entonces estoy hablando de 80 pesos o de 120 pesos, lo estoy llevando a una botella de agua. Entonces es muy importante que lo lleven de esa manera. Eso lo primero. Sobre la participación del costo logístico, sobre el valor de venta y a partir de eso la participación del costo de transporte sobre el costo logístico. Lo otro es cuánto me vale a mí mover una unidad, que iría también dentro de ese marco, ese costo de servir. No es solo, y no todas las cargas las voy a mover y yo voy a utilizar vehículos completos, pero es importante saber, oiga, cuánto me vale a mí mover una unidad. Yo siempre digo algo y es que uno debe llevar, y sobre todo en logística, es los indicadores, o sea, es que el costo muchas veces se nos vuelve indicador, entonces es cuánto me vale a mí la unidad, cuánto me vale mover la tonelada, el kilo, ¿sí? El gramo, ¿sí? El litro, porque es que eso lo ayuda a uno a tener una visual mucho más controlada sobre el negocio, porque en el momento en que se dispare uno, se lleva una cuota de dinero importante. Y esto hay que medirlo casi que a diario, ¿sí? O sea, la medición obviamente tiene que ser muy constante, no puede esperar, o sea, cada 2 meses, no, esto tiene que ser un tema y como, por ejemplo, lo que decía Nelson, ellos semanalmente tienen que estar mirando y claro, ¿por qué? Porque es que les rasguña mucho dinero el que se mueva el costo del transporte. ¿Ve? Entonces acá, que sea diario, que sea semanal, o sea, cerrar cuánto se ha movido, ¿sí? Y a partir de eso, ¿cuál ha sido la participación de ese costo de qué? De transporte. Ese sería, digamos, desde mi expertise, lo que les recomendaría que tuvieran en cuenta. Buenísimo, no, muy claro, muchas gracias por el ejemplo tan claro que nos das. Eso es en términos de transporte, ¿verdad? Pero y cuando ya Sí. despachamos el pedido y lo enviamos directo hacia el cliente o hacia la distribución que estemos realizando. Y en términos logísticos, ¿algún indicador que tú nos quieras recomendar? Digo, términos logísticos cuando tenemos inventario, cuando hacemos el ejercicio en un centro de distribución o hacemos el ejercicio tal vez en alguna bodega o forma de almacenamiento. Pues mira, si lo llevamos desde inventarios, es muy importante el indicador de rotación de los inventarios, porque eso, o sea, todo lo que nosotros hacemos al final del día es financiero. ¿Sí? Y es en cuenta que nosotros en las respuestas que hemos dado con Nelson, al final, digamos, damos ese componente económico, ¿sí? Damos ese componente económico. ¿Y por qué es tan importante la rotación del inventario? Porque es que a partir de eso yo estoy viendo el movimiento de mi dinero y que el inventario se me va a relacionar a mí con el almacenamiento. Entonces yo tengo ahí el costo por unidad almacenada, ¿ven? Y otra vez vuelvo otra vez al tema de las unidades. Pero también hay algo, la rotación también es importante dependiendo del negocio donde yo esté. Hay negocios donde el indicador de rotación es supremamente clave, o sea, el indicador tiene que mostrarme que la rotación es muy alta, ¿sí? Pero cuando yo estoy, por ejemplo, consumo masivo, bajo costo, ¿sí? Pero cuando estoy, por ejemplo, en negocios donde industria, sí, industria, y entonces yo soy un productor de algo, inventario de repuestos, de una bomba, de algo que es muy específico, que eso me rote no me conviene, ¿ven? Entonces uno tiene que centrarse muy bien dónde estoy para a partir de eso tomar la decisión. Entonces, clave ese indicador de rotación. En el caso de que sea básicamente la venta, la comercialización, les diría, mírenlo y tiene que tener alta rotación. ¿Sí? Alta rotación, porque eso me le va a pegar a la caja y me le va a pegar al costo asociado, que mi costo asociado es ¿qué? Es el costo de almacenamiento, ¿sí? Que lo puedo también mitigar, ¿sí? Con otro indicador, que sería básicamente ¿cuál? La frecuencia de aprovisionamiento, ¿sí? Porque acá nosotros jugamos con dinero, ¿sí? ¿Y por qué digo que jugamos con dinero? Voy a disminuir el costo de almacenamiento, entonces tengo que analizar si las empresas o mis proveedores me pueden dar mayores frecuencias para impactar el costo del almacenamiento y a su vez impactar el costo de los inventarios, porque voy dentro del modelo de rotación. Si es viable, si es posible. En esto no hay verdades absolutas. Sí, en esto no hay verdades absolutas y porque no hay verdades absolutas, eso dependerá del tipo de operación que yo esté manejando, ¿sí? El negocio que yo tenga, ¿vale? Entonces, esos tres los hilaría de esa manera para que los tengan en cuenta. Muchísimas gracias, Joanny. Qué bueno que lo mencionas porque, por supuesto, desde el transporte y la logística de toda la gestión que estemos realizando de estos frentes,
pues por supuesto estamos afectando directa e indirectamente los costos del producto y muy importante, como bien lo mencionas, hacerlo por producto, por unidad. Por ahí dice un dicho de cuidemos los centavos que los pesos se cuidan solos y es algo que podemos aplicar muy bien desde la unidad. Entonces, muchas gracias, Joan, por tu respuesta. No, con En gusto. en ese sentido, entonces quiero dejar estos últimos 13 minutos para las preguntas que nos puedan brindar los asistentes a este espacio, no sin antes darles las gracias, Nelson y Joan, por su tiempo, por compartirnos de su experiencia, por compartirnos desde su conocimiento en estos más de 20 años de experiencia que tiene cada uno. Creo que aprendimos muchísimo de cada uno de ustedes. Por supuesto, nos llevamos muchas notas acerca de cómo poder gestionar muchísimo mejor nuestro transporte y logística, poder entender también acerca desde las tecnologías y nos llevamos un mensaje muy claro acerca de entender muy bien cuál es nuestro negocio, cuál es nuestro sector, en dónde nos estamos moviendo para elegir muchísimo mejor cuál es la tecnología que mejor se adapta a mis necesidades, cuál es el proveedor que mejor se adapta a mis necesidades también, cuáles son esos aliados estratégicos que me pueden ayudar en el camino para hacer todo mi proceso mucho más sostenible, mucho más amigable con el ambiente y que responda también a esas normativas y reglamentaciones que hoy se nos demandan. Y por supuesto, un tema que estábamos mencionando muy desde el inicio, todo el tema de indicadores, de control, de monitoreo, que nos va a ayudar a tener una mejora continua, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber, Natalia, si nos puedes ayudar con el chat, si hay alguna pregunta o si, por supuesto, alguno se quiere aventurar a abrir su micrófono para hacerle una pregunta a Nelson, a Joan, aprovechando que tenemos este espacio y aprovechando que los tenemos aquí. Entonces, Natalia, quedamos atentos a los comentarios que estén en el chat. Bueno, aún no vemos comentarios, entonces no sé si alguien quiere abrir su micrófono y hablar. Bueno, pues muchas gracias entonces a cada uno de ustedes. De verdad esperamos que hayan tomado una atenta nota a cada uno de los consejos y prácticas clave que nos están brindando Nelson y Joan en este espacio. Por supuesto, quedamos muy atentos, Nelson, a ese caso de aprendizajes en medio de la utilización de transporte a gas. Si desde Pollos Bucaneros se lanzan a compartir esas experiencias, somos los número uno en escuchar, en aprender desde sus lecciones aprendidas. Claro que sí, Paola, cuenta con eso. Y aunque está tímido el foro, quiero subirle el volumen a algo que dijo Joan y lo voy a expresar en esas palabras. El transporte no es una camisa de una sola talla, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que conocer muy bien al cliente para saber cuál es la solución de transporte adecuada. Y con eso también, que muchas veces nos pasa en el día a día buscando la rentabilidad y la presión es que no nos volvamos, digamos, eh, un, una pesca milagrosa de buscar la oportunidad en el día a día con soluciones que me están trayendo a la mesa. Es desarrollemos a nuestros aliados. Conozcamos a un aliado y desarrollémoslo, que ir de la mano con un aliado al final va a ser mucho más beneficioso que en el día a día en términos de spot, tratando de buscar, digamos, economías que cuando yo desarrollo el aliado al final tengo un mejor beneficio. Entonces, no se queden con que esto es de una sola talla, hay muchísimas oportunidades en el mercado para las pequeñas y para las medianas empresas. Yo creo que hay bastante oferta, tanto de tecnología de traqueo como de soluciones de transporte. Lo que tenemos es que sentarnos con esos aliados a buscar la mejor opción y a buscar con ellos un desarrollo de la mejor solución para mi negocio. De acuerdo contigo, Nelson, muchas gracias. Joan, ¿quieres mencionar algo más? ¿Hacer algún último comentario? Me sigo apalancando en Nelson.
Gracias, Nelson. No, no, vean que lo que les acaba de decir Nelson es supremamente importante, ¿sí? Y yo lo complementaría de la siguiente manera. Cuando Nelson nos habla de esto es apliquen procesos de innovación. Cuando él nos comparte a nosotros y nos dice, es que estamos utilizando y utilizamos transporte a gas. Eso al final del día es innovación. Desarrollen a los proveedores e innoven con ellos. Acá en el país hemos hecho cualquier cantidad de cosas ya. Lo que pasa es que, vean, voy a decir y lo voy a citar con el mayor respeto. Nosotros no le damos valor a lo que hacemos, pero cuando uno mira, por ejemplo, desarrollo de carrocerías, desarrollo de soluciones, ¿sí? Pero eso cómo se hace con lo que está diciendo Nelson. No, no es comenzar a saltar de proveedor en proveedor de transporte, no, no. Identifique cuál es el que realmente se ajusta a las necesidades de la organización. No todos se van a ajustar. Hay empresas que le dicen a uno, no, es que tengo toda la flota propia. Pues sí, eso puede ser válido, pero no es mi necesidad. Yo lo que necesito básicamente es garantizar el cumplimiento de mi promesa de servicio y que yo sea importante para usted y que el costo por unidad movida pues sea un costo justo para las partes y no afectamos a nadie. Y para eso se comienzan a sentar ahí y hay casos acá donde entre las partes se han definido cómo deben ser las carrocerías para impactar los costos de carga y descargue, ¿sí? Que eso al final del día, como tú lo citabas, es el rasguñar y eso cómo nos ayuda a disminuir el costo. Entonces, llévenlo de esa manera, ¿sí? Eh, Cásese, ¿no? De cierta manera con algunos proveedores donde ustedes vean que sí pueden generar crecimiento en el tiempo, ¿sí? Que esa alianza estratégica permite el crecimiento de las organizaciones. Muchas gracias, Joan. Bueno, no me queda más sino invitarlos a todos, aprovechando el público que tenemos hoy, que todos somos miembros Lógica, y es contarles que desde Lógica también ayudamos y buscamos que nuestros beneficios respondan a este tipo de necesidades, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes espacios de conexión, como lo son los grupos colaborativos, como son los regionales, como son diferentes eventos virtuales o presenciales que facilitan este tipo de networking para encontrar y entender muchísimo mejor el mercado, muchísimo mejor, pues, cuáles son las innovaciones que se están realizando hoy. Eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto, invitarlos a seguir aprendiendo acerca de temas y capacidades logísticas que nosotros desde Lógica tenemos preparados para cada uno de ustedes. Y por último, también invitarlos a seguir participando, como Joan nos contaba, desde el estudio de desempeño logístico, en todos los proyectos que Lógica tiene preparados para ustedes. Entonces, recuerden, todos estos beneficios hacen parte de la membresía a la que ustedes adquirieron desde que decidieron ser miembro Lógica. Entonces, muy bienvenidos todos a seguir utilizando estos beneficios, pero también muchas gracias a todos por participar en este espacio. De nuevo, gracias Nelson, de nuevo, gracias Joan. Esperamos seguir compartiendo muchos más espacios de este tono para seguir compartiendo, aprendiendo y colaborando con cada uno de ustedes. Estén muy Vale. bien, muy buen día para todos. Gracias, feliz día, que estés muy bien. Gracias. Gracias a todos. Cuídense. Feliz día. Vale.